Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a esta reunión, la número 137 del estudio del libro El alma, la cualidad de la vida. Hoy es martes 1 de junio del 2021. Como de costumbre, la segunda diapositiva es la del nenúfar, este nenúfar blanco que para este estudiante representa simbólicamente al cuerpo causal, al loto egoico, momentos antes de recibir la cuarta iniciación. Aquí tenemos los múltiples nombres de la conciencia. Si os interesa alguno, lo observáis y cuando lleguemos a la página, a la diapositiva de preguntas, lo podemos analizar. Aquí finalizamos la sesión la semana pasada, la número 136. Dice, por lo tanto, dice el tibetano, quiero significar que se debe mantener una actitud mental interna que puede ser orientada a voluntad en cualquier dirección. Actitud mental interna, orientable en voluntad en cualquier dirección. Dice gobernar y controlar la sensibilidad emocional. Dice no solo del discípulo, sino también la de aquellos con quienes entra en contacto. Gobernar y controlar la sensibilidad emocional, no solo del discípulo, sino también la de aquellos con los cuales entra en contacto. Dice, por la fuerza de su pensamiento silencioso, puede llevar luz y paz a todo. Por la fuerza del pensamiento silencioso, puede llevar el discípulo luz y paz a su alrededor. Por medio de ese poder mental, puede sintonizarse con los pensamientos del mundo y el reino de las ideas. Puede discriminar y elegir esos elementos y conceptos mentales que le permitirán, como trabajador del plan, ejercer en su medio influencia y revestir los nuevos ideales con esa materia mental que facilitará el reconocimiento de esos ideales en el mundo común del pensamiento y del diario vivir. Dicho de forma muy simplificada, después releemos, al discípulo se encuentre donde se encuentre, y este es su verdadero poder y su verdadero misterio, tiene la potestad a través de su pensamiento, alineado por supuesto con el alma, su cuerpo mental poderoso, de establecer un campo neutro a su alrededor que permita que las nuevas ideas y los nuevos ideales acaben siendo asequibles a todos aquellos con quienes entra en contacto. No olvidemos que un discípulo es un faro de luz, por lo tanto el faro de luz va a estar ahí, incólume, inalterable, inasequible al desaliento, pero va a estar siempre iluminando a su alrededor para aquellos que les haya llegado el momento, precisamente como este ave, como este pato, de levantar vuelo, por encima de su mundo emocional. Dice, por la fuerza de su pensamiento silencioso, puede llevar luz y paz a todo. Por medio de ese poder mental, se puede sintonizar con los pensamientos del mundo y el reino de las ideas, que es la mente abstracta. Dice, puede discriminar y elegir esos elementos y conceptos mentales que le van a permitir, como trabajador del plan, ejercer en su medio influencia y revestir los nuevos ideales con esa sustancia mental que facilitará el reconocimiento de esos ideales en el mundo común del pensamiento y del diario vivir. Esta es una de las bases del trabajo de buena voluntad mundial. Esta capacidad manásica. Dice, esa actitud mental capacitará al discípulo para orientarse hacia el mundo de las almas y desde ese lugar de elevada inspiración y de luz descubrir a sus colaboradores, ponerse en comunicación con ellos y colaborar unidos en el desarrollo de las divinas intenciones. Esta actitud mental va a capacitar al discípulo para orientarse hacia el mundo de las almas, la conciencia superior, y desde ese lugar de elevada inspiración y de luz, descubrir a sus colaboradores, a sus hermanos, ponerse en comunicación con ellos
y colaborar unidos en el desarrollo de las divinas intenciones. Dicho de otra manera, intentar manifestar el plan. Poseer ese sentido esotérico es la principal necesidad de los aspirantes en esta época de la historia mundial. Poseer sentido esotérico es la principal necesidad de los aspirantes en esta época de la historia mundial. Fue escrito hace unos 80-90 años. Dice, hasta que lo capten, en alguna medida y utilicen, nunca podrán formar parte del nuevo grupo de servidores del mundo, ni trabajar como magos blancos, y estas instrucciones continuarán siendo teóricas y principalmente intelectuales, en lugar de ser prácticas y efectivas. Es decir, o nosotros tenemos la capacidad de irradiar a nivel manásico, a nivel etérico, que sería al fin de cuentas la mente, el alma se va a manifestar a través del cuerpo etérico, creando un campo energético favorable a esta precipitación, o todavía estamos en mantillas, estamos trabajando a nivel intelectual. Hay que decir, por los años que ya se recorre el camino y por el tiempo que, por ejemplo, vosotras estáis aquí conmigo en el grupo, bastantes años que llevamos desde Vipassana, el año 2010 o antes, hace algunos, sí, muchísimo antes, principios del siglo XX, puede que algunos, que los que vayan a escuchar o ver este vídeo, o ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido del tibetano, de la Bailey, de Blavatsky, de Vicente, de Anivesa, de Krishnamurti, de Roerich, etcétera, o realmente nos estamos equivocando. De hecho, hay un discurso muy intelectual de lo que es el servicio, de lo que es el maestro, de lo que son las energías, los rayos, de lo que son las leyes del sistema, las leyes que hay de la materia, las leyes de interactuación, pero en realidad, efectos prácticos de todo este proceso no hay tantos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que estamos en un mundo donde predomina abiertamente la teoría y que la práctica, por alguna razón que se nos escapa a la comprensión, se va dejando y se va postergando para más adelante. Esto de dejar para mañana, en el fondo nos habla de un miedo, de un idealismo que en el fondo no vamos a conseguir nunca, porque aquello que no seamos capaces de manifestar hoy y aquí y ahora, mañana no va a existir para nosotros. Releo. Dice, poseer este sentido esotérico es la principal necesidad de los aspirantes en esta época de la historia mundial. Hasta que lo capten en alguna medida y utilicen, nunca podrán formar parte del nuevo grupo de servidores del mundo. El requisito era una mente bien constituida, buena voluntad, pero de real y sobre todo sentido esotérico, que es visión interna, que es un poco de intuición, que es ver más allá de las formas. Es decir, intuir. Si esto no lo tenemos mínimamente desarrollado, no nos pueden dar ninguna instrucciones, porque como hemos podido ver estos últimos veranos, y este verano también va a continuar, el estudio del libro de telepatía y vehículo etérico, la ciencia de la impresión funciona cuando realmente uno está perfectamente alineado con lo más abstracto. Y si queremos recibir información del Ashram y del maestro, va a ser telepatía superior, telepatía mental, intuición en algunos casos. Por lo tanto, no nos queda más remedio que alejarnos del punto de observación mental concreto, eso que es muy común y muy querido por la personalidad, y saltar al vacío, a la mente abstracta, en la medida de nuestras posibilidades. Dice, para cultivar este sentido esotérico interno, es necesario en las primeras etapas de desarrollo una continua meditación, pero a medida que pasa el tiempo y el hombre crece espiritualmente, dará lugar forzosamente a una orientación espiritual constante, y entonces la meditación diaria, como la comprendemos ahora, no será ya necesaria. Muy interesante esto. Dice, para cultivar este sentido esotérico interno, para mantenerlo vivo, es necesario, en la primera etapa de desarrollo, una continua meditación, tal y como la entendemos tradicionalmente. Y luego llegará el día que viviremos en un estado casi contemplativo, eso que Vicente tanto insistió, llamarle nada más y nada menos que serena expectación.
atención a lo mejor le llamó Krishnamurti y otros más que nos han precedido. Pero en el fondo nos está hablando de esa capacidad de identificarse con lo más elevado. Y allá donde estemos haciendo lo que tenemos habitualmente que hacer, estemos enfocados en lo más elevado posible de la conciencia y al mismo tiempo siendo plenamente conscientes de que estamos aquí, en el plano físico, y estamos desempeñando aquí y ahora nuestro servicio. Pero a medida que pasa el tiempo y el hombre crece espiritualmente, dará lugar forzosamente a una orientación espiritual constante, y entonces la meditación diaria como la comprendemos ahora ya no será necesaria. Pero para llegar a eso necesitamos alimentarnos de estos bastones, de la meditación, de las técnicas de concentración, de reflexión, para luego mantenernos perfectamente comunicados vía antakarana con la parte más elevada. Dice, el desapego del hombre por las formas que utiliza será tan completo que vivirá siempre en el sitial del observador, que es el entrecejo. El desapego del hombre por las formas que utiliza será tan completo que vivirá siempre en el sitial del observador y desde ese punto y actitud dirigirá las actividades de la mente, de las emociones y de las energías, que harán posible y útil la expresión física. Sitial, el trono del observador, y de ese punto y actitud dirigirá las actividades de la mente, del mundo emocional y las energías etéricas, y todo esto hará posible y útil su expresión física. Fijaos lo que nos recomienda, que renunciemos a ser humanos, viviendo la extrema dualidad, y apostemos por elevarnos arriba, a la cabeza, al entrecejo, para poder discriminar a la larga, cuando desarrollemos el tercer ojo, entre lo que nos dice el ojo de la razón y el ojo de Buddhi, el ojo de Manas y el ojo de Buddhi. Cuando esto lo consigamos, realmente estaremos en el punto neutro, tendremos esa capacidad de percibir más allá de la apariencia. Por lo tanto, tendremos el tercer ojo, el sentido esotérico, plenamente despierto. Dice, la primera etapa de ese desarrollo y cultivo del sentido esotérico consiste en mantener una actitud de constante y desapegada observación. Actitud de constante y desapegada observación. Dicho en un lenguaje más asequible, cuando nos pongamos a observar algo, nos debemos olvidar de nosotros mismos y no observar aquello que nos gusta, no identificarnos con lo que observamos, sino actuar como almas en el momento de la observación. Luego llegará el día, que la revelación será que uno se va a identificar, pero desde la perspectiva del alma, con todo lo manifestado, con un trozo de piedra, con un vegetal. Yo os he puesto el ejemplo del vegetal, por aquello de que, bueno, parecen chakras, las flores, y realmente vamos a ver a la larga, que todo lo manifestado sí que forma parte de uno mismo y uno forma parte de todo lo manifestado. Pero eso es una etapa muy avanzada. No partamos de la base de que ya lo tenemos asumido, porque entonces no deja de ser una actitud astral, emocional. Y no se trata de eso, hay que ascender mucho más. Porque mientras ese sea astral y tenga que ver con lo que a mí me guste, a nivel personal, a cada uno de nosotros, no estamos trabajando ese desapego que es continuo, que es obligatorio para desarrollar el sentido esotérico. Por eso nos demanda actitud de constante y desapegada observación. 53. El espejismo y la ilusión. El espejismo es el espejismo del vehículo emocional y la ilusión del vehículo mental. Los dos son espejismos. 1. Dice, solo la intuición puede disipar la ilusión y por ende la necesidad de entrenar a intuitivos. Solo la intuición puede disolver la ilusión y, por extensión, la necesidad de entrenar a intuitivos. 2. El problema de la ilusión reside en que es una actividad del alma y el resultado del aspecto mental de todas las almas en manifestación. El problema de la ilusión reside en que es una actividad del alma y el resultado del aspecto mental de todas las almas en manifestación.
El alma está sumergida en la ilusión y no puede ver con claridad hasta el momento en que aprende a verter su luz, haciéndola llegar a la mente y al cerebro. El alma está sumergida en la ilusión, es decir, una captación muy abstracta de lo que la mente, de lo que la mónada, el aspecto manásico de la mónada intenta transmitirle, vía ángel solar, ¿no? El alma está sumergida en la ilusión y no puede ver con claridad hasta el momento en que aprende a verter su luz, haciéndola llegar a la mente y al cerebro. Esto nos debería hacer pensar de que mientras no tengamos un desapego interno correcto, no de acción, sino de pensamiento y de deseo, va a ser muy difícil que podamos llamar la atención del alma. No olvidemos que la antakarana se construye de los dos extremos. Nosotros llevamos vidas primero de invocación, acercándonos, intentando acercarnos a lo más elevado, y llega un momento que comienza a haber respuesta. Y esa respuesta se traduce en que se va extendiendo la antakarana desde arriba, pero la parte más importante a construir es desde abajo hacia arriba. Y habrá un punto que se conectarán. Cuando esto acontezca, la personalidad ya estará integrada. De lo contrario, esta antakarana no va a ser de fiar. Por lo tanto, si en la diapositiva anterior veíamos que se nos pedía una abnegada y desapegada capacidad de observación, aquí lo que se nos está diciendo que todo esto se debe manifestar en la práctica para conseguir que el alma acabe iluminando la mente y la mente al cerebro. Si a nivel cerebral no tenemos la percepción de la luz, el trabajo todavía no lo hemos completado, por lo menos la primera etapa. El problema del espejismo se manifiesta cuando la ilusión mental es intensificada por el deseo, lo que los teósofos llaman kama manas. Produce espejismo, constituye la ilusión en el plano astral. El problema del espejismo se manifiesta cuando la ilusión mental es intensificada por el deseo, lo que los teósofos llaman kama manas. Produce espejismo, constituye la ilusión en el plano astral. Bien, vamos a las preguntas. Adelante. No esperéis a que yo os diga varias veces que hagáis preguntas. ¿Va? Venga. ¿No? A ver, ¿No hay preguntas? Jesús, vale. ¿qué es entrenar a intuitivos? ¿Qué es entrenar a intuitivos? ¿Qué es entrenar a intuitivos? ¿Cómo se entrena un intuitivo? A través de la reflexión, de la concentración, del análisis de un mito, de un símbolo. Poco a poco se va despertando esa capacidad de conectar con lo más abstracto. Si nosotros no es lo mismo concentrarse per se, por ejemplo, en una llave y mirarla y observarla, sino ver de qué está, cómo se ha construido, por qué tiene las marcas que tiene y sobre todo ver qué significado tiene esto dentro de una cerradura. Cuando uno utiliza un elemento externo, una figura geométrica, y la mira con profundidad y va reflexionando, no se ciega la mente, no, reflexiona, utiliza la capacidad manásica para reflexionar, va provocando los vacíos y esos vacíos, esos intervalos que hay, son los puntos donde aparecerá la intuición, la respuesta que buscan. No es lo mismo meditar intentando dejar la mente en blanco que meditar para desentrañar un misterio, una cosa que nos llama la atención, que necesitamos tener, y que estamos trabajando de tal manera que intentamos llegar a lo más superior, pero desde la parte más concreta, que es en la cual habitualmente nos encontramos, no manteniendo la mente en silencio, ni en blanco, ni nada de eso. Así que meditar, por ejemplo, es reflexionar sobre cualquier cosa. Nosotros, ¿no? hay dos sistemas de meditación, el oriental y el occidental. Somos occidentales, ¿no? La reflexión. Por mucho que se critique, lo que pasa que hay la reflexión, que es la meditación esotérica, partimos de un alineamiento con el alma, cosa que las iglesias organizadas, la católica, no hace eso. Ellos han meditación o una reflexión. Supuestamente el Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo puede inspirar lo que sea.
Pero si nosotros no hacemos un alineamiento con el alma, con la jerarquía, cuando toque, realmente no tenemos una vida dedicada al servicio, no habrá esta revelación. No olvidemos que la revelación viene, la intuición, en la medida en que uno se desapega y sobre todo utiliza su mente para servir, para amar, no su plexo solar, su mente. ¿Qué quiere decir? Que está construyendo de tal manera la antakarana que al final la intuición aparecerá. Porque lo primero que va a hacer un estudiante que esté en esa tesitura es no dar nada por hecho. Acordémonos de la regla 8 de magia blanca. Que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. La idea está de que la realidad rija mis pensamientos. Si lo miramos fríamente, a lo mejor ni el 90% de los pensamientos que tenemos cada día puede pasar ese filtro. Mientras no haya desapego, silencio exquisito, olvido de uno mismo, inofensividad y sobre todo anhelo de servicio ligado a un grandísimo sentido de responsabilidad que obliga a no perder el tiempo a nivel mental, ni a nivel emocional, ni a nivel físico-etérico, no estaremos en condiciones de tener la sabiduría, la intuición, la chispa que necesitamos para evolucionar y sobre todo para servir. ¿Algo más? Venga. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Podrías dar un ejemplo de lo que es una ilusión mental propia del alma, que es un pensamiento? Mira, que no es real, por supuesto. la ilusión del alma, mira, yo el otro día trabajé en el tema del Festival de Géminis con el grupo iberoamericano de Argentina, en el tema de que la gente se piensa que la venida del avatar ya está aquí. Eso es una ilusión mental. Eso es una porque ilusión. es tantísimo el anhelo que hay de que venga un avatar y luego cuando se lo mira bien, la gente lo quiere para que le solucione la papeleta y continuar haciendo lo demás. Sí, Ojo, si viniera un avatar, nos iba a poner a todos contra las cuerdas, a unos más y a otros menos, porque son muy pocos en la Tierra, comparativamente hablando, que pueden soportar la presencia del avatar. ¿Qué quiere decir? Pues que han hecho los deberes, la gran mayoría no los ha hecho y cree ilusamente que tiene derecho a esa presencia de ese avatar. Pero si no eres capaz de responder a tu propia alma, ¿cómo lo vas a hacer al Cristo, al Bodhisattva? Preguntémonos esto. Es como el que quiere invocar el primer rayo y no es capaz de aplicar la voluntad personal. El que quiere invocar al Mahachohan en el tema del pensamiento, en el tema de la actividad, de la adaptabilidad, y no es capaz de regir su propia vida. O sea que una ilusión en realidad también es una creencia, ¿no? Es que es una falsedad de percepción. Generalmente la ilusión tiene que ver con una idea mental, pero distorsionada de tal manera que le viene bien a uno por su propio karma personal. ¿Qué quiere decir? Que es su propia energía de rayo. Es una idea como la ticia. A ver, en el fondo el alma, hemos leído los textos, vive en ese mundo de ilusión. ¿Por qué? Porque todavía no ha contactado con su reflejo plenamente. Y esto nos llevaría a una pregunta: ¿realmente todas las almas, todos los seres humanos que están en el plano físico, han establecido esa conexión? Hay que decir que no, abiertamente que no. No. Porque si eso fuese cierto, vamos, la Tierra sería un paraíso, hablando en plata, y hoy por hoy es un paraíso porque queremos que lo sea, pero realmente no ha cumplido el karma que generó en vidas pasadas y que sigue generando. No lo ha asumido. ¿Alguna pregunta más? Venga. Milagros. Gloria. Sí, a mí me llama la atención que veo que el alma tiene también un trabajo para desentrañar lo que le viene de arriba, el mensaje que le viene de la mónada. Sí, lo tiene. Lo que pasa que, a ver, nosotros damos por hecho que el alma es perfecta en su propio plano y que es eterna. Hay que decir que el vehículo causal pues tiene fecha de caducidad. Lo que pasa que hay que entender una cosa. Nosotros no somos el alma, nosotros somos mónadas, chispas divinas. Lo que pasa que para hacerlo más asequible de cara a la evolución, en el punto más denso de la mónada, que sería el átomo manásico permanente, se reservan los 3 subplanos superiores, los más refinados, como asiento o la proyección más densa de la mónada. De tal manera que ahí está el átomo
manásico permanente y a partir de ahí se hace una proyección hacia abajo. Para que esa proyección realmente, a través de un vehículo que se denomina vehículo causal, que gracias a la presencia del ángel solar hemos podido construir. Lo construimos nosotros, pero si no fuese por su espacio neutro de conciencia, pues estaríamos todavía dando saltos por encima de los árboles, como aquel que dice después, si somos de la cadena terrestre, ¿no? Y por ahí se inicia un trabajo. Claro, iniciar este trabajo implica que desde lo más denso e instintivo se ha ido subiendo escalón y tras escalón, hasta que se llega a un punto que ya quedan 3 escalones, como aquel que dice. De hecho, cuando se llega precisamente a la antesala de lo que sería el tercer aspecto, el tercer subplano, el cuarto, uno ya empieza a trabajar la mente abstracta y al mismo tiempo, simultáneamente, a percibir impresiones búdicas, del átomo búdico permanente. Hoy por hoy la humanidad aspira a vivir netamente mental, que sería ni más ni menos acercarnos al quinto subplano. Pero pensemos que a lo mejor estamos en el sexto, que el pensamiento es el que es, pero claro, el sexto nos tiene mucho que ver seguramente con ese otro sexto que había a nivel emocional. Y eso implica que el mundo emocional es poderoso, que es el que condiciona el pensamiento. Por eso generamos ilusiones, porque vivimos en un mundo kamamanásico. Y a medida que se avanza, esa aspiración, que en el fondo tiene un contenido en primera etapa muy emocional, muy devocional, es decir, muy escapista, si no va traducido en ese desapego que nos piden, pero desapego de todo, en el sentido de que al pan pan y al vino vino, es decir, que la realidad rija mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida, por ejemplo, mientras este requisito no se cumpla, la ilusión está ahí. Luego podemos decir, a ver, de manera generosa, que todo a nuestro alrededor es una ilusión. Claro que lo es. Y también un apego. Sí lo podemos decir. Uno tiene lo que ha cosechado, lo que ha generado. Sí, pero con esto no decimos mucho, ¿eh? Hay que analizarlo más. Y además que hay que quitarle el contenido separatista y la intencionalidad negativa, porque además eso vendrá en contra nuestra después. ¿Más? ¿Encarna? Jesús, Dime. eso de que somos mónadas. ¿Y la mónada qué es? ¿La chispa divina? El espíritu, sí. El espíritu. Entonces el alma no es para siempre, dices. El alma no, el alma se quemará, el vehículo causal. Si por alma entendemos conciencia, hay que decir que tenemos conciencia porque vivimos en el mundo de la dualidad. Cuando hayamos pasado la cuarta iniciación, que es cuando el vehículo causal se desintegra, la dualidad como la entendemos como referencia de dos polaridades entre el espíritu y la materia desaparece. Porque ya se vive en el mundo del espíritu. Eso está lejano y alma para... es lo mismo, ¿no? Dijéramos. ¿El qué? Conciencia y alma es lo mismo. Es una forma de hablar del tema. Esta lista que pone aquí al principio, sí, los 42 nombres de la conciencia, es lo mismo que llamar al alma conciencia, es lo mismo. Pero sí que recuerda que siempre nos habla de polaridades. Sí, sí. Entre un aspecto superior, abstracto, y otro aspecto concreto. ¿Por qué es tan importante vivir en el entrecejo? Porque poco a poco iremos asemejando nuestro comportamiento, nuestro punto de observación al que creemos que tiene el alma, pero para conseguirlo, no porque lo estemos cada día una hora, lo vamos a conseguir tan fácilmente, ¿eh? Hay que picar mucha piedra. Es decir, hay que trabajar bien la personalidad. ¿Algo más? Venga. Jesús, una cosa, la ilusión mental es lo que hablaba Platón de la caverna. ¿Podría ser esto? Es que el espíritu de la caverna es ni más ni menos que la conciencia instintiva. Interprétalo desde el punto de vista emocional, kamamanásico. Uno vive en un mundo de comodidades, de espaldas a la verdadera luz, que sería la luz de la mente abstracta, la luz del alma, y mientras uno vive en esa bolsa, vive en las sombras del deseo y de la mente concreta, está viviendo en la caverna, claro. Es una manera de entenderlo. Es una manera de entenderlo, ¿verdad? Pero si eso lo hemos visto con esta pandemia a nivel mundial. No hay manera de que opiniones de científicos que cuestionan el discurso oficial de la pandemia sea admitida en las televisiones de todo el mundo.
Tiene que ser a través de canales marginales, con censura, a través de las grandes plataformas, que indica pues que estamos en la etapa de la caverna todavía. ¿Lo vemos o no? Y otra cosa. Sí. Y otra cosa, sentido esotérico y sentido ¿De qué? de dualidad, ¿verdad que podrían estar, pues porque la visión interna, El sentido sí, esotérico es la intuición, es ver más allá de la apariencia, intuición. es ver la Ujú. parte subjetiva, lo que está detrás de toda la apariencia. Y decía sentido de dualidad. ¿Has dicho eso? ¿Has preguntado eso? ¿Sentido de Claro, porque dualidad? sí, porque tenemos que tener los dos, ¿no? O sea, el uno y el otro, porque estamos aquí abajo, no podemos perder de vista. Pero a ver, si uno tiene ese sentido de dualidad, ¿no crees que estamos viviendo una vida esquizofrénica? ¿Que eso es un espejismo más de los muchos que tenemos, de la dualidad? Pero ¿dónde estamos? A ver, No se puede pasar de un sitio por otro de magia, ¿no? A ver, yo no digo que puedas pasar por un arte de magia. Lo que sí te digo es que si uno se queda en esa etapa de la dualidad, o aquellos discursitos de la parte, no sé qué, la síntesis, la antítesis, todas estas historias, exactamente qué estamos construyendo con todo eso. La síntesis solamente se percibe cuando se trasciende. Digo, la síntesis se alcanza cuando se percibe, se supera la dualidad. Pero eso tiene que ir ligado a una reversión de la polaridad de la personalidad, para empezar. Cuando esto acontece, la mente abstracta ya está madura para recibir una revelación. Además, ¿qué efecto práctico podría tener en ti la vivencia de la no dualidad? Silencio revelador. Pregunto. Yo he escuchado mucha gente hablar de la no dualidad. Y cuando uno pregunta, parece que sea algo especial. Esto es como aquel que tuvo una expansión de conciencia y antes de tenerla se levantaba, arreglaba la casa, sacaba agua del pozo, hacía la comida. Le dieron la iniciación, ¿no? ¿Qué hacía? Pues se levantaba por la mañana, arreglaba la casa, sacaba agua del pozo y hacía la comida. ¿Dónde está la diferencia? ¿En lo que hace, cómo lo hace o el trasfondo que hay? Pues el cambio que ha habido en esta persona, ¿Qué porque cambio ha es habido ese? un ¿Qué cambio cambio? interior ¿Pero qué de, significa de, un cambio de, interior? de comprensión, ¿Pero cómo se llama eso? de una realidad diferente a la que Pero antes ¿qué más? sabía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues que el Pues segundo, una no vez ha sé. pasado la prueba, tiene conciencia de lo que ha hecho y el otro no la tiene, por mucho que se acuerde de todo lo que ha realizado. Vale. Lo vemos. Vuelvo a decir, tener conciencia Vale. significa reconocer las dos dualidades, la dualidad. Claro, si uno dice, no, y es que lo hago todo a conciencia, bueno, ya vendrá el tío Paco con la rebaja, porque no es así, no está tanto al alcance de todos, porque si lo estuviera, realmente ciertos problemas no los tendríamos. ¿O no? El modo más poderoso para disipar el proceso del espejismo consiste en comprender la necesidad de actuar estrictamente como canal para la energía del alma. Si el discípulo puede hacer un alineamiento correcto y el consiguiente contacto con su alma, los resultados se manifestarán como mayor luz. Esta luz desciende e ilumina no solo a la mente, sino también a la conciencia cerebral. El modo más poderoso para disipar el proceso del espejismo consiste en comprender la necesidad de actuar estrictamente como canal para la energía del alma. Actuar como canal para la energía del alma. Proceso de disipar el espejismo, comprender la necesidad de actuar como almas, como canal para la energía del alma. Entonces, esto en la práctica, ¿cómo se traduciría? Tener el antakarana completamente preparado o desapegarse por completo de los asuntos de la personalidad.
Dice, esta luz desciende e ilumina no solo a la mente, sino también a la conciencia cerebral. Si el discípulo puede hacer un alineamiento correcto y el consiguiente contacto con su alma, los resultados se manifestarán como mayor luz. Mayor luz. Ve la situación con mayor claridad. Comprende los hechos, comparándolos con sus vanas imaginaciones, y la luz ilumina su camino. Todavía no es capaz de ver los campos más amplios de conciencia. El espejismo grupal y también el espejismo mundial siguen siendo todavía para él un enigma limitador y confuso, pero el camino inmediato comienza a limpiarse, quedando relativamente libre de las brumas de las antiguas y distorsionantes miasmas emocionales. El discípulo ve la situación con mayor claridad, comprende los hechos, comparándolos con sus vanas imaginaciones. ¿Qué significaría comprender los hechos? La intuición revela que la causa interna, y como revela la causa interna, uno deja de lado esa lucha que tenía en contra de todo aquello que le acontecía. A partir de ahí se alinea con el postulado de los señores del karma, con todo aquello que le ha acontecido, porque forma parte de su campo de instrucción. Ojalá tuviésemos esa experiencia cuanto antes mejor para dejar de contribuir a ese depósito general de malas acciones, malos pensamientos, malas emociones que hemos ido atesorando a lo largo de los años. Y nos pongamos a las órdenes precisamente de los señores de la luz. Todavía no es capaz de ver los campos más amplios de conciencia, el espejismo grupal y también el espejismo mundial. Siguen siendo todavía, para él, un enigma limitador y confuso, pero el camino inmediato comienza a limpiarse cuando, relativamente libre de las brumas de las antiguas y distorsionantes miasmas emocionales, alineamiento correcto con el alma y también constancia son la nota clave para el éxito. Alineamiento, contacto con el alma y también constancia son las notas claves para el éxito. 4. La ilusión del poder es quizás una de las primeras y más serias pruebas que se le presenta al aspirante y también uno de los mejores ejemplos de este gran error. Por lo tanto, les pido que lo consideren como algo contra lo cual deben precaverse cuidadosamente. A lo largo de la historia han habido unos cuantos personajes que fueron víctimas de esa ilusión del poder, ese defecto del primer rayo, ¿no? Defecto, entre comillas, esa cualidad que es difícilmente soportable. Cuando a uno le acompaña el poder, es decir, una mente poderosa que es capaz de movilizar los éteres, como aquel que dice, e imprimir una energía, un potencial enorme a nivel neuronal, a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso y sobre todo llevarlo ni más ni menos que a los poros de la piel. Esta característica es propia de los grandes dirigentes. ¿De dónde viene esta idea? De una síntesis, una percibida en su interior de contacto con el alma y han percibido a nivel mundial, a nivel planetario, a nivel nacional, ese punto neutro donde se focaliza esa capacidad. Lo han percibido y se creen dignos merecedores de ocupar ese cargo. Por eso todos los que han ocupado el poder y tienen esta tendencia hacia lo más elevado, que está ligado a un espíritu de servicio, ese primer rayo lo tienen. Además, no olvidemos que los dirigentes del mundo, desde el primer ministro de nuestro país al del otro país del más lejano del mundo, responden a ese principio. Y si están en el mundo del poder, en la política, como jefes de Estado o como primeros ministros, tendríamos que decir que tienen una iniciación, que tienen una conciencia diferente. No es que haya una lotería y mira, el más espabilado llegó al poder. No va por ahí el tema. No va por ahí el tema. Es más profundo de lo que aparenta ser, mucho más.
Y además, no es lo mismo la presentación que se hace de un debate parlamentario a través de un canal de televisión determinado que tiene un tufo político especial, que tiene unos tertulianos que ya sabemos para dónde barren, que ver el trabajo que un político cuando llega al poder realiza. Son cosas diferentes. El trabajo que realiza y cómo te lo explican. La ilusión del poder es quizás una de las primeras y más serias pruebas que se le presenta al aspirante y también uno de los mejores ejemplos de este gran error. Por lo tanto, les pido que lo consideren como algo contra lo cual deben precaverse cuidadosamente. Algo tendrá el poder que a todo el mundo le engancha, a todo el mundo. Y si no, mirad la historia de la humanidad, aquellos reyezuelos que defenestraron a uno, se pusieron ellos la corona, fueron ellos también defenestrados y así sucesivamente. O si no, en ciertas dictaduras que un militar quita del trono a su adversario y se pone él, hasta que luego le toca a él vivenciar la misma prueba. Eso nos debería de pensar, porque en el día a día también acontece esto. Continuamos, familia. Dice, raras veces el discípulo escapa a los efectos de este error de la ilusión, pues se basa en forma curiosa en el éxito y el móvil correctos. De allí la naturaleza plausible del problema, que podrá expresarse de la manera siguiente. El aspirante logra contacto con su alma o ego mediante el correcto esfuerzo, por la meditación, la buena intención y la correcta técnica, más el deseo de servir y amar, obtienen el alineamiento. El aspirante logra hacer contacto con su alma mediante el correcto esfuerzo. Utiliza la meditación, la buena intención, la correcta técnica, más el deseo de servir y amar. Y todo esto da lugar al alineamiento. Claro, si no hay amor, ¿cómo creéis que vamos a construir la Antacarana? Por ejemplo. Debería haber amor, si no, este sendero que está reflejado en la fotografía de la derecha no podría ser una realidad. Entonces llega a ser consciente de los resultados de su exitoso trabajo. Su mente se ilumina. Un sentido de poder fluye a través de sus vehículos. Es consciente del plan, al menos de forma temporaria. Llega a ser consciente de los resultados de su exitoso trabajo. Su mente se ilumina. Un sentido de poder fluye a través de sus vehículos. Es consciente del plan, al menos de manera temporaria. Es muy importante que la mente pueda realmente realizar ese trabajo, ¿eh? Si no, no estamos haciendo nada. La necesidad del mundo y la capacidad del alma para enfrentar esa necesidad invade su conciencia. Su dedicación, consagración y propósito correctos acrecientan la afluencia de energía espiritual. Conoce, ama. Necesidad del mundo, capacidad del alma para enfrentar esa necesidad invade su conciencia, su pensamiento está absorbido en esas cualidades, en el desarrollo de esas cualidades, esas capacidades. Su dedicación, consagración y propósito acrecientan la energía, la influencia del alma espiritual. Conoce y ama. Trata de servir, realizando las tres cosas con mayor o menor éxito. El resultado de todo ello es que el sentido de poder y la parte que debe desempeñar para ayudar a toda la humanidad lo absorben más que la comprensión del debido y adecuado sentido de proporción y de los valores espirituales. Se sobreestima a sí mismo y también su experiencia. Se sobreestima a sí mismo y también su experiencia. El resultado de todo ello es que el sentido de poder y la parte que debe desempeñar para ayudar a toda la humanidad lo absorben más que la comprensión del debido y adecuado sentido de proporción. De ahí que la mayoría de ellos tengan la desviación estándar de aplicar la fuerza bruta para imponer sus ideas, ¿no? ¿Faltaba decir esto? Dice, en vez de redoblar sus esfuerzos y establecer un contacto más estrecho con el reino de las almas y amar más profundamente a todos los seres,
empieza a hacer alarde de sí mismo, de la misión que tiene que cumplir y de la confianza que el maestro y hasta el logos planetario han depositado evidentemente en él. Habla de sí mismo, gesticula y atrae la atención, reclamando reconocimiento. Ojo, porque esto lo han hecho discípulos destacadísimos en el siglo XX, también en el XIX y también en la antigüedad. Nos debería para reflexionar mucho, ¿verdad que sí? Habla de sí mismo, gesticula, atrae la atención, reclamando reconocimiento. Dice, a medida que lo realiza, malogra constantemente su alineamiento. Su contacto se aminora, uniéndose a las filas de los que han sucumbido a la ilusión del poder experimentado. Esta forma de ilusión prevalece cada vez más entre los discípulos y aquellos que han pasado las dos primeras iniciaciones. Esta forma de ilusión prevalece cada vez más entre los discípulos y aquellos que han pasado las dos primeras iniciaciones. Hay que recordar que por muy elevados que estemos, siempre estaremos en condiciones de caernos de la escalera, ¿eh? Siempre. Que yo decía, no te subas a la higuera que te vas a caer. Pues a medida que nos vamos subiendo y cada vez más alto, habría que reconocer que aquel adagio decía, más dura será la caída. Porque a mayor altura, el impacto del golpe va a ser mayor, ¿eh? No es lo mismo caerse desde 1 metro que caerse desde 20 metros. Dice, existen en el mundo muchas personas que han recibido la primera iniciación en una vida anterior. En algún periodo del actual ciclo de vida, que repite y recapitula los acontecimientos de su progreso anterior, llegan nuevamente a la etapa de realización que habían alcanzado anteriormente. Venga, las preguntas. Venga, más dinamismo, ¿eh? Dime. ¿Qué es la correcta técnica? ¿Qué es? ¿Pero referida a qué? Has dicho que necesita esfuerzo, meditar, la intuición. La correcta técnica de meditación. No vale meditar de cualquier manera. De meditación. Correcta técnica de meditación. Tiene que haber un proceso de alineamiento, primeramente de concentración, atención plena, capacidad de mantener la mente firme en un punto, invocar, evocar y luego distribuir la energía. Es lo que hacemos habitualmente en las meditaciones. Venga, más preguntas. Venga. Pues yo no sé meditar así. Bueno. Invocar, evocar y distribuir la energía. Eso es como se hace en las meditaciones de luna llena que hacemos, son esas, de ese tipo. Es eso nada más. Nada más y nada menos. Pero implica que cada día estés meditando. Para eso hay que descentralizarse. Darse cuenta que uno que es un alma encarnada. Ya. ¿Más preguntas, familia? No, yo solo quería decir que claro, que la luz y la oscuridad conviven tan juntas y tan cercanas que en el aprendizaje que hace un discípulo pues cae en estos errores, ¿no? Forma parte de su peregrinar. Forma parte Claro. del peregrinar de un discípulo cometer errores. Cometer errores y tiene que equivocarse para poder comprender dónde. La verdad es que sí. La verdad es que sí, y muy fuerte además, y muy duro. Pero las caídas de un discípulo deben ser duras después de remontar, ¿no? Porque cuanto más afinado esté todo. A ver, sí es verdad que, a ver, un patinazo lo puede tener cualquiera, pero si realmente está atento, el patinazo se subsana. Ahora, el karma que se haya contraído es otro tema, pero uno vuelve a levantarse. Es el mito de Hércules en el 8º trabajo, en Escorpio. No importa las veces que tropiezo, importa las veces que me levanto y sigo caminando. A fin de cuentas, la meta está ahí, pero no te han dicho que todo el mundo tiene que llegar a la misma hora, ¿eh? Y al mismo momento. No es así, de ninguna manera. Ahora, sí que es cierto que pasada es el problema de la segunda iniciación, el mundo emocional,
A ver, se consiguen muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar ya el laringeo y el laringeo te presenta una panorámica, un átomo humana psicopermanente de evolución que uno cree que está al alcance de la mano, pero nada más lejos de la realidad. Es que incluso la subida a la montaña, una vez conseguida la prueba, la situación ya cambia. ¿Qué cambia? Cambia que hay más responsabilidad. Hay más responsabilidad. Y aún así, uno no las tiene todas consigo. Nunca, nunca, nunca. Porque lo que para uno le puede resultar lo más asequible y lo que habría que hacer, lo que es correcto, resulta que desde el punto de vista de la rama dista muchísimo de que ese planteamiento sea lo que toca hacer, lo que debes hacer, vaya. Pero claro, por eso es tan importante que se desarrolle la intuición, que a fin de cuentas es el método más directo, que está alejado de los 5 sentidos. No olvidemos que la mente, el sexto sentido, nace de la necesidad de filtrar la información de los 5 sentidos. Y además el número 5, que ya nos debería hacer pensar. Perdón. Ya nos debería hacer pensar porque este número 5, la mente, se nutre la concreta precisamente de esas 5 entradas, esas 5 antenas que le van pasando información. Pues la información, si no se analiza, no sirve de nada. ¿Y qué pretende hacer, por ejemplo, la meditación? Que con la información disponible podamos alcanzar la síntesis. De hecho, el quinto rayo trabaja en la mente concreta. Que mente concreta, que trabajada correctamente, te conduce a la mente abstracta. Es una mente organizada y con, pues claro, si lo que con un acontece, objetivo. lo que acontece en el sendero es que la mente no está organizada en la mayoría de aspirantes. Claro. No lo está. Es un Y torbellino. está desenfocada porque se va a otro lado. Está llena de percepciones erróneas, de ilusiones. Es decir, realidades que no existen. A ver, las últimas décadas estamos viendo compañeros de camino, de años, y compañeras que por lo que sea, han sucumbido a influencia de otras ideas, de otras presentaciones, de otros escapismos, que si extraterrestres que nos van a visitar, que si los maestros poco menos que están entre nosotros, pues oye, ya podríamos aprender algo de un maestro, ¿eh? Entre otras cosas, en hablar tanto de nuestro propio desarrollo. Pero bueno, a ver, yo cada vez que veo que nos presentan la visión desde el punto de vista de lo más fácil y asequible, de que no hay que hacer nada, que todo lo tenemos, no nos quepa que eso es una ilusión, es un espejismo y eso genera maya y genera karma. Sí, puede es que falso. Lo tengamos, pero eso lo desconocemos. Eso es falso. Es falso porque el problema nuestro es que nos apuntamos a todo lo que es más fácil. ¿Pero por qué? Tampoco la búsqueda de la complejidad es el camino de la solución de la vida personal ni de la búsqueda del alma. Pero reflexionemos un momento el tema de una mina de carbón, que uno va buscando y dentro de la mina de carbón mira por dónde, en lo más profundo, pues encontró un diamante. Es carbono, ¿no? El carbón es lo mismo que el diamante, lo que pasa que el grado de purificación no es el mismo. Se trata de utilizar la mente para desentrañar, discriminar, y no olvidemos que el sentido que tiene que desarrollar... Hay ruidos, por favor. El sentido que debe desarrollar la raza aria, es decir, la humanidad de conciencia manásica mental, es el sentido discriminativo, no es la intuición. La intuición vendrá para más adelante. La intuición viene cuando eso ya está preparado. Claro, más adelante, raza futura. No es la quinta raza. La quinta raza es la discriminación, sentido discriminativo, así como la mediumnidad fue para la raza atlante. La diferencia es muy clara. La raza atlante, el mundo emocional de la Tierra, con la captación directa del mundo emocional vía plexo solar, conoce pero no es capaz de desgranarlo, mientras que aquel que trabaje con el sentido discriminativo lo podrá desmenuzar y desmenuzándolo percibirá la síntesis, cosa que de la otra manera no es factible. Como ese sentido mediumnímico está muy desarrollado en la Tierra, ¿qué sucede? Que cuando uno se adentra en el mundo esotérico, ahí tiene que aprender a conocer, tiene que estudiar más y aquello que daba por hecho
no lo puede continuar dándolo. Tiene que desgranarlo. Y ahí es donde se pierde gente. No, es que eso es manásico, es muy concreto, eso no me gusta. Mentira, no es concreto, es trabajar la mente. Una de las pruebas para saber si realmente la mente tiene un papel en nosotros es el tema del estudio, la concentración. Yo recuerdo hace años compañeras que venían a Vipassana, a Vipassana, y recuerdo que se quejaban de que bueno, que estos libros de la Bailey pues tenían muchísimo texto, no tenían dibujos, ni fotografías, ni colores, y claro, ¿qué indica eso? Pues que uno todavía es muy emocional. Tiene una mente kamamanásica, básicamente. Hoy en día, para hacerlo más llevadero, ya sabéis que se hacen presentaciones. Por ejemplo, esta presentación tiene una componente emocional muy grande, las fotografías del camino, de montañas, flores. ¿Por qué? Porque si fuese tal como aparece en el libro, sería un palo bastante seco de tragar. Porque ya es una información para una minoría. El que se le hayan añadido colores, fotos, es ni más ni menos para hacerla más asequible. Y todo lo que aparece tiene relación con los textos, todo. Además hay una cosa que dice que cuando vas haciendo todo ese trabajo que él ha ido explicando, el discípulo empieza que conoce y ama. Supongo que el conoce, cuando empieza a discriminar, es la luz que luego tiene que Es evocar, que ¿no es cierto? la luz revela, cuando se trabaja bien, que formamos parte de un todo. Acordémonos lo que hemos leído y trabajado en los cursos de los libros de Vicente Beltrán Anglada. En Magia Organizada Planetaria se dice que el espacio es multidimensional, multimolecular y multigeométrico. Es decir, la mente de Dios es así. Y otras veces hemos leído que dice lo siguiente: es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Eso solamente lo puede afirmar aquel que realmente entienda que todo lo que le acontece en el día a día es fruto de su actividad de pensamiento. A fin de cuentas, le llamamos karma a la actividad del pensamiento, el verdadero karma. Lo demás son pamplinas que nos pasan por meternos donde no nos llaman. Si viviéramos más una vida subjetiva, nuestra relación social sería cortés, pero tendría una mínima expresión. Perdemos el tiempo en cosas que ya preguntamos ayer, que preguntamos hace 15 días y preguntamos hace un mes, y que seguramente seguiremos preguntando en esa misma frecuencia en el futuro. ¿Nos acontece esto también? Sí, lo que pasa es que a veces, hasta que se esclarece un tema, pues pasa un tiempo. Entonces las preguntas a veces Porque son... como vivimos en una enredadera emocional y pseudomanásica, no somos capaces de aplicar aquí la técnica del primer rayo, que es sintética, y exponer un tema directamente. Le damos 50 vueltas para luego contar una cosa que carece de sentido. Y además, hemos caído en el astralismo de confundir mi vida personal, nuestra vida personal, con la vida de las teleseries que salen por televisión o de los canales de cine a los cuales estemos suscritos. Hasta ese punto hemos llegado. Es un astralismo total lo que se está viviendo. Sí, claro que vivimos en el mito de la caverna, faltaría más. Esto es la caverna. Hombre, si uno sigue esos reality shows que hay por ahí y se acaba creyendo las historias de una, que el marido no sé qué, el otro que hizo lo que hizo, la noticia esta, que cada vez son noticias más absurdas, más barriobajeras algunas, y en el fondo son tratadas todas ellas sin amor, sin inteligencia, y solamente parecen aptas para almas poco menos que discapacitadas espirituales. Pues bien, eso es lo que pretenden con todo eso. Y además esta gente hace esos problemas como si fueran suyos. Ahí está el problema. Hay gente que llora con lo que es aparece como en si fuera su televisión. familia eso. Yo qué sé. Mira, yo me acuerdo de pequeñito, con las veces que fui al cine, en 5 o 6 años, que en algunas películas de aquellas que se veían y a lo mejor había alguien escondido tras de una cortina, la gente gritándole al de la pantalla que está ahí, que está a la derecha. Sí, bueno, esto ya lo he visto yo también. Pero esto, claro, lo miramos así y decimos, ¿y esto por qué se hacía? Porque nos llegamos a creer que estábamos allí dentro o que ese señor nos estaba viendo. Eso es un espejismo muy grande. Eso, cuidado que eso sucede todavía, ¿eh? Sucede. Ya. ¿Alguna pregunta más? Venga, que vamos a finalizar la clase. ¿Milagros?
Gloria. ¿No? Pues que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.